Queremos ver días buenos. La palabra del Señor nos demanda algo. Queremos que nuestro entorno cambie. La palabra del Señor nos demanda algo también. Queremos que todas nuestras circunstancias sean para bien. La palabra del Señor nos manda algo. Hoy vamos a hablar de cuáles son los sacrificios que le agrada a Jehová. ¿Cuál es el sacrificio que le agrada a Dios? Entonces vamos a empezar primero. Un sacrificio que es agradable para Dios, que es nuestro cuerpo. Eso lo vemos nosotros en Romanos 12:12, que dice la palabra del Señor, dice: así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es un culto racional. Cuando habla culto racional, no está hablando solamente cuando nos congregamos los miércoles, los domingos. Hay iglesias que se congregan 2-3 veces a la semana. Eso es importante, porque la palabra del Señor dice: no os dejéis de congregar como muchos lo tienen por costumbre, sino más bien congregarnos unánime como hermanos en Cristo, para fortalecernos, para ayudar a otros y darle el agradecimiento al Señor que se merece. Pero Él nos está hablando de un culto racional. ¿Cuál es ese culto racional? Él nos está demandando que nosotros tenemos que buscar de Dios íntimamente, personalmente. Si tú eres sacerdote de tu hogar, tú como sacerdote de tu hogar tienes que levantar tu altar familiar. Tú tienes que hacer tu ración, tu culto racional todos los días, sea por la mañana, sea por la noche, sea la hora que puedas hacerlo. Tenemos que hacerlo, hay que hacerlo porque la palabra del Señor lo demanda. Es algo que a nosotros nos va a ayudar, porque recordemos que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Lo que leemos la palabra de Dios nos damos de cuenta, y lo vamos a leer más adelante, qué es lo que sucede y por qué es importante nosotros hacer ese culto racional todos los días. Como sacerdote del hogar, como líder del hogar, hay que levantarnos y hacer ese culto agradable para Dios, ese altar familiar. Aún no simplemente conformarnos porque vamos a la iglesia o porque recibimos, no. Nosotros también tenemos que recibir personalmente, y si queremos ver cambio en nuestro entorno, en nuestra familia, en todo, pues tenemos que sacarle tiempo a Dios. Hoy en día decimos: no, pero es que nosotros tenemos los devocionales a las 7 de la mañana, tenemos devocionales a las 7 de la noche, ¿qué más quiere el Señor? Pues si fuera por el Señor todo el tiempo, en todo momento. Por eso dice la palabra del Señor: velá y orá, para que no entres en tentación, porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros debemos de buscar en todo tiempo, porque cuando nosotros hagamos ese primer sacrificio, que es nuestro cuerpo, como santo, agradable para Dios, apartándonos de todas las cosas de este mundo, es el primer sacrificio que nos va a llevar a un cambio completo. Vemos más adelante otro sacrificio que es agradable para el Señor: el amor. Romanos 12:9 nos habla de eso. Aquí dice Romanos 12, dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que refiere a diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu. Que es una persona ferviente en espíritu? Pues para estar ferviente en el espíritu tenemos que buscar todos los días en madrugada. David lo decía: tarde, mañana y mediodía te alabaré, te buscaré. Daniel oraba 3 veces al día, por la misma razón, porque necesitaba tener esa intimidad con Dios, ese encuentro de que Él revele qué es lo que quiere para nuestra vida. Por eso a veces no entendemos nosotros, muchas veces, y pedimos, le decimos: Señor, ¿qué quieres tú de mí? Pero nos hace falta esa entrega, ese complemento de nosotros hacia el Señor. Verdaderamente buscarlo, tener esa sed de Él, y buscarlo en todo momento, y verá que Él nos va a revelar el propósito que tiene con nosotros.
Cuando vemos eso, recibimos ese amor que viene de lo alto, porque el amor viene del Padre, viene a través de su Hijo a nosotros, porque nosotros amamos de una manera diferente, pero podemos tener ese amor. Es un sacrificio que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, sin engaño, sin murmuración, prefiriendo lo correcto para otros por encima de cualquier circunstancia. Aún si mi hermano me hizo algo, si aún mi hermano me ofendió, la palabra del Señor me enseña que si yo estoy bien espiritualmente, yo no tengo que esperar que mi hermano que me ofendió venga a pedirme perdón, pues yo soy el que tengo que ir a él allá y decirle: hermano, perdóname si te ofendí, si te hice algo, si he hecho algo para enojarte, perdóname tú a mí. ¿Por qué? Y no debería ser así. Muchos dicen: pero ¿por qué si él fue el que me ofendió? No, hay una diferencia. El que pide perdón, por eso dice que el que se humilla será exaltado, porque nosotros, si estamos llenos de la presencia del Señor, sabemos que no fue el hombre, no fue mi hermano, sino fue el enemigo que lo usó para destruirme y destruirlo a él y romper esa intimidad que había entre nosotros. Amén. El que vemos completamente dice: compartiendo por la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad, recibid a los que os persiguen, bendecid, no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánime entre vosotros, no altivos, ni asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Lo que les acabo de decir, mis amados hermanos, eso es el amor. Cuando nosotros representamos todo esto, estamos haciendo el sacrificio grande, porque estamos representando el amor de Cristo, porque Él nos manda a asociarnos con los humildes, con las personas que verdaderamente necesitan del Señor. Otro sacrificio que el Señor nos demanda a nosotros, y es importante, mis amados hermanos, porque hoy en día en el pueblo de Cristo se ha ligado, el enemigo ha metido esto en medio de nosotros y no nos damos de cuenta que como cristianos, y la palabra del Señor me dice a mí que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Solo sale un agua, o es salada o es dulce, pero no podemos con la misma boca que bendecimos a Dios, maldecimos a los hombres. Entonces, ¿cuál es el sacrificio? El sacrificio de tus labios, el sacrificio de nuestros labios, es algo que Dios nos pide a nosotros. ¿Qué dice Hebreos 13, 15, 16? Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Estamos viendo, mis amados hermanos, de tales sacrificios se agrada a Dios. De nada nos sirve ayunar 40 días, de nada nos sirve usted que se meta en ayuno 20 días. Pero si usted no quiere cambiar su actitud, si usted considera que el Evangelio como lo vive bien delante de Dios y no lo está viviendo conforme a la palabra de Dios, pues así ayune 100 veces en el año, de nada le sirve. Usted está sacrificando la carne, pero a Dios le agrada más la obediencia que el sacrificio en ese caso. Porque el sacrificio que se agrada a Dios es esto: que cambiemos nuestra forma de hablar, que representemos el amor, que entreguemos nuestro cuerpo santo, agradable delante de Él en todo momento, que no nos presentemos para las cosas del mundo, sino para las cosas de Él, para que verdaderamente seamos hijos de luz en todo momento. Y la más importante, pero la que más nos cuesta, es el tiempo.
Porque a veces le decimos, Señor, que no tengo tiempo, tengo que trabajar, yo salgo a las 7 de la mañana, no regreso hasta las 5 de la tarde, yo no tengo tiempo, ¿qué hago, Señor? Yo tengo que compartir con mi familia de noche porque tú lo mandas, Señor. ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo me levanto en la madrugada si tengo que madrugar a trabajar, Señor? Pero le voy a decir algo, mis amados hermanos, lo digo personalmente. Cuando le damos el primer lugar a Dios, Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros y Él nos va a guiar en momentos qué es lo que debemos de hacer. Yo nunca me había enfermado de esta manera, pero me agarró una situación, una enfermedad difícil, pero me la agarró en el momento cuando el Señor pidió algo de mí y fue que me pidió que orara a cierta hora. Y yo le decía, Señor, ¿por qué a esa hora? Y después me hizo entender el significado de orar a esa hora, porque me pidió que antes de que yo saliera a trabajar, lo primero que tenía que hacer era darle el primer tiempo al primer lugar a Él, por encima de cualquier circunstancia. Porque si yo quería que tuviera éxito mi labor, mi trabajo, lo primero que debo de hacer yo es decirle al Señor lo que yo voy a hacer en el día, y el Espíritu Santo me va a guiar al hacer las cosas correctas, perfecta, no de meterme en negocios que no me agraden, no meterme en negocios que no me van a llevar para edificación, y saber de que estoy presto, que si alguien necesita una palabra de parte de Dios, yo poderla dar. Y resulta que yo nunca me enfermo de esa manera, pero cuando el Señor me demandó esto, al otro día amanecí enfermo de una manera impresionante, me dio fiebre, escalofrío, gripe, me dio lo que nunca me ha dado en mi vida. Y no me iba a levantar porque me sentía enfermo. Por eso se los cuento por testimonio, hermanos, para que se dé cuenta que no es el cuerpo, es el enemigo que quiere que nosotros perdamos esa comunión con Dios. Me sentía mal y el Señor, perdóname, pero que me siento mal. Y el Espíritu Santo me dijo, si fuera alguien secular, si fuera tu jefe, si fuera el dueño de la empresa al cual tú tienes que rendirle tiempo, tú tienes que llegar a un horario, no te importaría que estuvieras enfermo, simplemente te levantarías, irías a trabajar, así sea con la fiebre que tengas, te vas y te presentas, porque simplemente vas a decir, si yo no voy me botan, si yo no voy me voy a quedar sin trabajo, pues tengo que ir a trabajar, enfermo o no está enfermo, tengo que ir a trabajar. Y le dije, Señor, perdóname, tienes razón, porque primeramente debes de ser tú, que cualquier persona, que empleo, que cualquier cosa, debo darte el primer lugar a ti. Y después de que le dije eso al Señor, no me volvió a dar fiebre. Es porque el Señor le gusta que le demos el primer lugar como debe de ser, y eso traerá éxito para tu vida, porque estás colocando el día que vas a empezar en las manos de Dios. Porque si queremos ver éxito, debe de ser de esa manera, mis amados hermanos. Por eso es que el tiempo es un sacrificio que debemos de hacer. Hoy, ¿qué hago yo hoy en día? No me interesa ver televisión, porque la televisión no me edifica, pues me acuesto temprano para poderme levantar más temprano, porque me toca, porque si el Señor me lo pidió, me lo exigió, yo lo debo de hacer. Porque tengo tiempo para otras cosas, en otro momento lo haré, gloria a Dios. Puedo disfrutar de las cosas, pero primeramente es Dios. Entonces son cosas que deben ser esos sacrificios agradables para el Señor, mis amados hermanos. Y hay otras cosas, pero por el tiempo no alcanza. Dejémoslo hasta aquí, y que esta palabra sea de edificación para cada uno de nosotros. Los amo en el amor de Cristo, y que nos ayude a entender que lo primero debe ser Dios por encima de cualquier situación. Que si le dedicamos el tiempo, el amor, entregamos este cuerpo para Dios, vamos a tener éxito en todo lo que nosotros deseamos, por encima de nuestras labores. Vamos a estar colocando las peticiones para estar orando por ella, mis amados hermanos, para que sea el Señor respondiéndola, para que sea Él dando esa respuesta a cada una en su infinita misericordia. Amén.